Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, siempre agradecido con Dios por esta puerta que nos permite tener para compartir de la palabra del Señor. En el libro de los Hechos, capítulo número 16, la Escritura nos registra uno de los, eventos más relevantes de la Escritura con respecto a lo que es los milagros de Dios, la intervención de Dios en la vida de sus siervos, de sus hijos. Y es cuando Pablo y Silas son encarcelados allí y siendo llevados a un calabozo, prácticamente dice la Escritura, el más profundo, el más, lejano de las puertas, donde les son puestas cadenas, cepo, para que ellos no pudiesen movilizarse. Y dice la historia bíblica que ellos estando allí comenzaron a alabar y adorar al Señor, y Dios trajo una liberación profunda, grande a la vida de ellos, y cosas maravillosas sucedieron. Algo de lo que quisiera resaltar en esta ocasión es el tipo de hombres que era Pablo y Silas, porque normalmente enfatizamos lo que ahí sucedió, pero ¿qué tipo de hombres eran ellos? ¿Qué características tenían? La Escritura, por ejemplo, en los primeros versos del capítulo 16 nos hablan de que ellos eran siervos de Dios. Y esto es un aspecto importante. Eran hombres que le servían a Dios. Luego también la Escritura habla de que Pablo tenía el deseo de ir a otra ciudad a predicar la palabra, pero tuvo una visión, un trato de parte de Dios a través de la voz del Espíritu, que lo inclinó a que Pablo fuese ya no a donde él pensaba, sino a Macedonia. Quiere decir que otra característica importante que Pablo tenía era que era un hombre que era guiado por el Espíritu Santo. Pero no solamente era guiado por el Espíritu Santo, sino que también obedecía a la voz del Espíritu. Porque muchas veces Dios te puede hablar a ti, me puede hablar a mí de algo que Él quiere que nosotros hagamos, pero eso no significa que nuestra actitud en algunos momentos sea obedecer lo que el Espíritu Santo le esté diciendo a usted, a mí. Y yo creo que vale la pena en esta hora decirte que si el Espíritu Santo, si Dios te ha hablado algo a ti en esta mañana, ayer o hace algún tiempo, es menester que tú puedas obedecer lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Eso sí, asegúrate que sea el Espíritu Santo el que te está hablando. Dice la Escritura que yendo hacia Macedonia, Pablo y Silas se encuentran allí a una persona que comienza allí a declarar que ellos eran siervos del Señor, y dice que Pablo estaba ya cansado porque realmente se dio cuenta o miró o discernió de que aquella mujer lo que tenía era un espíritu inmundo. Entonces, algo que también es relevante decir es que Pablo principalmente era un hombre que tenía discernimiento del espíritu, y luego dice que entonces él reprendió aquel espíritu y aquella mujer fue libre, sí, pero entonces esto trajo una serie de acontecimientos que dieron por consecuencia que ellos fueran llevados a la cárcel. Entonces habla de un hombre también que tenía autoridad sobre los poderes de las tinieblas, un hombre que dice la Escritura, hablando de ellos dos, de Pablo y de Silas, dice que alborotaban la ciudad. Ese fue el testimonio que aquellos hombres dijeron con respecto a lo que ellos hacían, que provocó que fueran encarcelados. Quiere decir que otra característica que Pablo y Silas tenían era que eran hombres que su influencia, el poder de Dios a través de ellos traía cambios, transformación, traía un alboroto en la ciudad donde ellos se encontraban. Y todo esto trajo, como he mencionado, que ellos fueran llevados ahí a la cárcel. Y cuando estaban allí en un tiempo de oscuridad, de prueba, y yo diría de dolor, porque la Escritura también habla de que fueron azotados, y dice que fueron azotados con varas. Imagínense el dolor que ellos podrían haber tenido en sus espaldas, en sus piernas.
Y entonces en medio de aquel dolor, lo que la Escritura habla es que Pablo y Silas, en vez de quejarse, en vez de manifestar una actitud negativa, una actitud, diríamos, contraria a lo que Dios pudiese esperar, dice que ellos comenzaron a cantar himnos y alabanzas al Señor. Hoy yo quiero decirte de parte de Dios, a todos aquellos que en esta hora están escuchando este mensaje, una de las cosas y verdades que Dios quiere enseñarnos a través de esto es que en medio del dolor que usted y yo podamos estar sufriendo, lo que Dios espera de nosotros no es la queja, no es que nosotros comencemos a preguntarle a Dios por qué esto, por qué lo otro, sino que realmente nosotros tengamos una actitud de alabanza, de adoración, porque cuando más prueba sea, entre más grande sea la prueba, entre más fuerte sea la circunstancia que tú estás experimentando, si en medio de aquello tú alabas al Señor, abrirás el cielo a tu favor, harás que se active el poder de Dios a favor tuyo. He empezado hablando en esta hora sobre las características que Pablo y Silas tenían. Hombres guiados por el Espíritu, hombres siervos de Dios, hombres que predicaban la palabra, hombres que tenían discernimiento, que tenían autoridad, hombres que alborotaban el lugar donde ellos llegaban. Ese tipo de características eran de aquellos que, estando ahí en la cárcel, en vez de quejarse, lo que hicieron fue adorar y alabar al Señor. Y aquello activó el poder de Dios, y entonces aquel poder de Dios abrió el cielo, abrió, diríamos, las puertas, provocó, dice la Escritura, un gran terremoto. La alabanza tiene poder, amado. La alabanza tiene un poder sobrenatural para hacer cosas grandes. Yo en esta hora quiero ir concluyendo este corto devocional diciéndote que es tiempo de que tú alabes al Señor, que es tiempo de que tú, donde tú te encuentres, levantes tus manos y adora y alaba al Señor. Como hay un canto muy conocido que habla de esto, de que tenemos que alabar en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias difíciles, y Dios hará maravillas. La historia bíblica que estoy relatando lo que nos dice es que en medio de aquella alabanza ellos fueron liberados, y dice que el carcelero, queriendo matarse porque pensaba que aquellos no estaban allí, pues al final más bien entrega su vida al Señor, y también inclusive su familia entrega su vida al Señor. Yo quiero también concluir diciendo esto: en medio de las pruebas que a veces tenemos, hay propósito de Dios, y el propósito de Dios tiene que ver con salvación, tiene que ver con restauración, con transformación de personas. Así que yo te motivo hasta ahora a que tú alabes al Señor en medio de cualquier prueba que tú estés teniendo, y en medio de aquello vas a ver la gloria de Dios. Bendiciones.